Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, contribuyó significativamente al desarrollo de prácticas alimenticias que forman la base de la cocina mexicana contemporánea. Uno de los aspectos más destacados de la gastronomía tolteca fue su enfoque en la diversidad de ingredientes y técnicas de cocina. Los toltecas eran conocidos por su habilidad para cultivar una amplia variedad de alimentos, desde maíz y frijoles hasta chiles y calabazas. Esta diversidad se reflejaba en la elaboración de platillos que incorporaban una combinación armoniosa de sabores, texturas y colores. El maíz, considerado un regalo divino, ocupaba un lugar central en la alimentación tolteca. Su importancia trascendía lo simplemente nutricional, era un símbolo de vida y fertilidad. Los toltecas desarrollaron técnicas avanzadas para procesar el maíz, como la nixtamalización, que aumentaba la disponibilidad de nutrientes y mejoraba el sabor, dando origen a alimentos fundamentales como las tortillas y tamales. La técnica de nixtamalización no solo mejoraba la calidad nutricional de los alimentos, sino que también contribuía a la preservación de los mismos. Esta práctica permitía almacenar y transportar productos a lo largo de vastas distancias, facilitando el intercambio de alimentos entre diferentes regiones. Este intercambio, a su vez, enriquecía la diversidad gastronómica de los toltecas. El chile, otro componente esencial en la dieta tolteca, aportaba no solo sabor, sino también propiedades medicinales. Los toltecas utilizaban diversas variedades de chiles en sus platillos, aprovechando sus características únicas para realzar la experiencia gastronómica. Además, la combinación de chiles con otros ingredientes creaba una sinfonía de sabores que se convertiría en una marca distintiva de la cocina mexicana. Los toltecas eran maestros en la caza y recolección, y su dieta incluía una variedad de carnes y productos silvestres. Venado, conejo, aves y peces eran fuentes de proteínas fundamentales en su alimentación. La caza y la pesca eran prácticas altamente desarrolladas, y los toltecas utilizaban métodos sostenibles para garantizar la disponibilidad continua de estos recursos. Las hierbas aromáticas y especias eran elementos clave en la cocina tolteca, añadiendo profundidad y complejidad a los platillos. Cilantro, epazote, ajo y cebolla eran algunos de los condimentos utilizados para realzar el sabor de los alimentos. Estas hierbas no solo proporcionaban un gusto distintivo, sino que también aportaban propiedades medicinales y antioxidantes. La influencia de los toltecas en la gastronomía mexicana se extendió más allá de la preparación de alimentos, abarcando también el arte de la presentación. Los toltecas eran conocidos por su habilidad en la decoración de platillos, utilizando ingredientes como flores comestibles y hojas para crear presentaciones visualmente atractivas. Esta estética culinaria añadía un componente artístico a la experiencia de comer. Los toltecas no solo dejaron un legado en la preparación de platillos, sino también en la bebida. El pulque, una bebida fermentada derivada del aguamiel del maguey, era consumido por los toltecas en ceremonias religiosas y eventos especiales. Esta bebida, con connotaciones sagradas, simbolizaba la conexión entre los toltecas y sus creencias espirituales. La organización social de los toltecas también influyó en sus prácticas alimenticias. La comunidad compartía comidas de manera colectiva, fortaleciendo los lazos sociales y fomentando la colaboración. La preparación y el consumo de alimentos eran experiencias compartidas que contribuían a la cohesión comunitaria. El sistema de chinampas, campos de cultivo flotantes, también era utilizado por los toltecas para la producción de alimentos. Esta técnica innovadora permitía el cultivo en áreas con limitaciones de espacio y suelos poco fértiles. La ingeniería agrícola tolteca contribuyó a garantizar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia de la comunidad. El chocolate, derivado de las semillas de cacao, era apreciado por los toltecas como una bebida ceremonial y un manjar especial. Su consumo estaba reservado para ocasiones especiales y eventos importantes. La introducción del chocolate a la dieta tolteca evidencia su participación en las redes de intercambio comercial con otras civilizaciones mesoamericanas. La influencia gastronómica de los toltecas se ha mantenido viva en la cocina mexicana contemporánea. Ingredientes y técnicas que fueron desarrollados por los toltecas continúan siendo fundamentales en la preparación de platillos tradicionales. La diversidad de sabores, la apreciación por ingredientes locales y la combinación armoniosa de elementos siguen siendo una característica distintiva de la gastronomía mexicana. En conclusión, la influencia de los toltecas en la gastronomía mexicana trasciende la mera alimentación. Su legado culinario es un testimonio de su profunda comprensión de los recursos naturales, su habilidad en la preparación de alimentos y su aprecio por la diversidad de ingredientes. La cocina mexicana contemporánea lleva consigo la huella de los toltecas, quienes, a través de su ingenio culinario, contribuyeron significativamente a la riqueza gastronómica de México. Los toltecas en México, su legado en la medicina tradicional. Los toltecas,
antiguos habitantes de Mesoamérica, han dejado un legado significativo en diversos aspectos de la cultura mexicana, incluida la medicina tradicional. Este pueblo, cuya civilización floreció entre los siglos X y XII, contribuyó al desarrollo de prácticas médicas que fusionaban conocimientos espirituales, herbales y empíricos. La medicina tolteca se basaba en una comprensión profunda de la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Consideraban que la enfermedad no solo tenía raíces físicas, sino también espirituales. Por lo tanto, sus tratamientos no solo se centraban en aliviar síntomas, sino también en abordar las posibles causas espirituales de la enfermedad. La herbolaria era una parte fundamental de la medicina tolteca. Los toltecas estudiaban las propiedades de plantas y hierbas para elaborar remedios que no solo trataban enfermedades, sino que también fortalecían el cuerpo y equilibraban la energía vital. Muchas de las plantas utilizadas por los toltecas, como el copal y el temazcal, tenían propiedades rituales y curativas. El temazcal, un baño de vapor ritual, era una práctica común entre los toltecas. Este antiguo método de purificación no solo beneficiaba la salud física, sino que también tenía un propósito espiritual. Se creía que el temazcal limpiaba el cuerpo y el alma, promoviendo la armonía y la conexión con las fuerzas espirituales. La acupuntura, otra técnica utilizada por los toltecas, evidencia su comprensión avanzada de la medicina. A través de la inserción de agujas en puntos específicos del cuerpo, buscaban restablecer el flujo de energía y equilibrar el yin y el yang. Esta práctica, que se ha transmitido a lo largo de los siglos, sigue siendo utilizada en la medicina tradicional mexicana actual. El chamanismo también desempeñaba un papel crucial en la medicina tolteca. Los chamanes, conocidos como nahuales, actuaban como intermediarios entre el mundo terrenal y el espiritual. Realizaban rituales y ceremonias para curar enfermedades y restablecer el equilibrio en la comunidad. Su conocimiento abarcaba desde la interpretación de sueños hasta la utilización de amuletos protectores. La cosmovisión tolteca consideraba que la enfermedad no solo afectaba al individuo, sino también a la comunidad y al entorno. Por lo tanto, los tratamientos no se limitaban al paciente, sino que también abarcaban rituales y ceremonias destinados a restaurar la armonía en el colectivo. Esta perspectiva holística sigue siendo una característica distintiva de la medicina tradicional en muchas comunidades mexicanas. A pesar de la conquista y la llegada de nuevas prácticas médicas, la medicina tolteca ha dejado una marca indeleble en la cultura mexicana. Muchas comunidades aún valoran y practican métodos tradicionales de curación heredados de los toltecas. La transmisión oral de conocimientos entre generaciones ha permitido que estas prácticas perduren a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. En la actualidad, la medicina tradicional tolteca continúa siendo reconocida y respetada por su enfoque holístico y espiritual. Aunque coexiste con la medicina moderna, sigue desempeñando un papel importante en la búsqueda de la salud y el bienestar en muchas comunidades mexicanas. Así, el legado de los toltecas en la medicina tradicional es una parte integral de la rica historia cultural y espiritual de México. Los toltecas y su legado en la tecnología y astronomía precolombina en México. La civilización tolteca, floreciendo en Mesoamérica entre los siglos X y XII, dejó un legado significativo en áreas que van más allá de la arquitectura y la mitología. Su contribución a la tecnología y la astronomía precolombina en México revela una sociedad avanzada y con conocimientos especializados. Uno de los logros notables de los toltecas fue su habilidad en la observación astronómica. Utilizando estructuras arquitectónicas como el Templo Mayor, lograron precisión en la medición del tiempo y el seguimiento de eventos celestiales. Sus conocimientos astronómicos influyeron no solo en sus prácticas religiosas, sino también en la planificación de actividades agrícolas y ceremoniales. El estudio de la posición de astros como el Sol, la Luna y Venus, permitió a los toltecas desarrollar calendarios precisos. Estos calendarios no solo guiaban sus actividades diarias, sino que también marcaban eventos significativos como épocas de siembra y cosecha. La sincronización con los ciclos celestiales evidencia una comprensión profunda de la interconexión entre la vida cotidiana y el cosmos. La tecnología tolteca también se manifestó en la creación de instrumentos astronómicos. El empleo de observatorios y artefactos para medir el movimiento de los astros demuestra una sofisticación técnica que trascendió las expectativas de la época. Estos instrumentos eran esenciales para la toma de decisiones en diversas áreas de la sociedad tolteca. La presencia de observatorios astronómicos en sitios como Tula, la capital tolteca, sugiere una planificación urbana que incorporaba consideraciones astronómicas. Los toltecas no solo construyeron con propósitos prácticos, sino que también integraron elementos cósmicos en su entorno construido. Esta armonización entre la arquitectura y la astronomía refleja una conexión más profunda con el universo.
La tecnología hidráulica también fue una destacada contribución tolteca. La construcción de canales y acueductos evidencia su ingeniería avanzada para gestionar el agua de manera eficiente. Este conocimiento permitió a los toltecas enfrentar los desafíos climáticos y geográficos de su territorio, garantizando el suministro de agua para la agricultura y la vida cotidiana. La metalurgia es otro aspecto tecnológico que se destaca en la cultura tolteca. La elaboración de objetos ornamentales y herramientas de metal revela una habilidad técnica desarrollada. La posesión y manipulación de metales como el oro y el cobre demuestran una sociedad capaz de extraer y trabajar estos recursos de manera efectiva. El sistema de escritura empleado por los toltecas es un testimonio de su capacidad intelectual. Aunque no se ha descifrado completamente, los códices y glifos que han sobrevivido sugieren una forma de comunicación escrita sofisticada. Estos registros permitían la transmisión de conocimientos, mitos y eventos históricos entre generaciones. Los toltecas también mostraron habilidades en la elaboración de cerámica y textiles. La producción de objetos finamente decorados con motivos simbólicos evidencia una destreza artística y técnica. Estos artefactos no solo cumplían funciones utilitarias, sino que también expresaban la identidad cultural y espiritual de los toltecas. El legado tecnológico y astronómico de los toltecas trasciende su propia existencia, influyendo en culturas posteriores en Mesoamérica. Su conocimiento avanzado en astronomía, metalurgia y escritura dejó una marca duradera en la historia precolombina de México. Al explorar estas facetas menos conocidas de la civilización tolteca, podemos apreciar la complejidad y el alcance de sus logros, que siguen resonando en el patrimonio cultural de México. Los toltecas de México, su legado en la música y danza tradicional. La civilización tolteca, que floreció en Mesoamérica entre los siglos X y XII, no solo dejó un impacto duradero en la arquitectura y la filosofía, sino que también contribuyó significativamente al rico tapiz cultural de México a través de su música y danza tradicional. Explorar el legado musical de los toltecas nos permite sumergirnos en una expresión artística que trasciende el tiempo, conectando el pasado con las tradiciones contemporáneas de la música y la danza en México. La música tolteca, arraigada en su cosmovisión única, tenía un propósito ritual y ceremonial. Los toltecas utilizaban instrumentos musicales como tambores, flautas, conchas marinas y sonajas para crear melodías que acompañaban sus ceremonias sagradas. Estas composiciones no solo servían como elementos ornamentales, sino que también buscaban establecer una conexión entre el mundo espiritual y el terrenal, elevando la conciencia de quienes participaban en los rituales. La danza era una parte integral de la vida tolteca, desempeñando un papel significativo en ceremonias religiosas y festivales comunitarios. Las danzas ritualísticas, cuidadosamente coreografiadas, expresaban la conexión de los toltecas con los ciclos de la naturaleza y los dioses. La danza no solo era una manifestación artística, sino una forma de comunicación sagrada que trascendía las palabras y permitía a los toltecas expresar su devoción y reverencia por lo divino. La danza del jaguar era una de las representaciones más emblemáticas de los toltecas. En esta danza, los participantes imitaban los movimientos y la gracia del jaguar, un animal sagrado para los toltecas asociado con la fuerza y la espiritualidad. A través de esta representación, los danzantes buscaban canalizar la energía del jaguar, conectándose con su fuerza espiritual y expresando su devoción a través del movimiento. Otra danza relevante era la dedicada a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta danza encarnaba la dualidad y la transformación, reflejando la cosmovisión tolteca de la conexión entre el cielo y la tierra. La danza de Quetzalcóatl no solo era un acto de reverencia hacia esta deidad, sino una representación de la armonía cósmica que los toltecas buscaban mantener en sus vidas diarias. Los instrumentos musicales utilizados por los toltecas también desempeñaban un papel crucial en la creación de sus expresiones artísticas. Los tambores, por ejemplo, eran utilizados no solo por su ritmo contagioso, sino también por el simbolismo que representaban. Para los toltecas, el sonido del tambor evocaba la pulsación del corazón de la tierra, conectando la música con la esencia misma de la existencia. Las flautas, con su tono melódico, eran empleadas para crear melodías que se entrelazaban con las danzas ceremoniales. El sonido de la flauta no solo cumplía una función musical, sino que también se consideraba un canal para comunicarse con los dioses y los espíritus. Cada tono resonante se convertía en una ofrenda sonora, enriqueciendo el contexto espiritual de las ceremonias toltecas. La concha marina, otro instrumento esencial, emitía tonos que evocaban la resonancia del océano y simbolizaban la conexión de los toltecas con los elementos acuáticos y las deidades asociadas al agua. La utilización de la concha marina añadía una dimensión simbólica a la música tolteca, permitiendo que cada composición fuera un eco de las fuerzas naturales que los rodeaban.
Las sonajas, instrumentos de percusión adornados con elementos simbólicos, se utilizaban en ceremonias específicas para invocar la presencia de los dioses. Su sonido tintineante se consideraba un medio para abrir portales entre los reinos terrenales y celestiales, creando un espacio sagrado donde lo divino podía manifestarse a través de la música y la danza. El legado musical de los toltecas sigue vivo en las tradiciones musicales de México. La música folclórica y las danzas tradicionales del país han heredado la riqueza simbólica y la espiritualidad que los toltecas infundieron en sus expresiones artísticas. La danza del jaguar y las representaciones de Quetzalcóatl persisten como manifestaciones artísticas que conectan a las generaciones actuales con las raíces espirituales de la civilización tolteca. En conclusión, el legado musical y de danza de los toltecas es un testimonio de su profunda conexión con lo espiritual y lo sagrado. A través de la música y la danza, los toltecas no solo celebraban su existencia, sino que también buscaban establecer una comunión con los dioses y las fuerzas cósmicas. En la contemporaneidad, este legado sigue resonando en las manifestaciones artísticas de México, recordándonos la importancia de preservar y honrar las tradiciones que enriquecieron la vida de los toltecas en su apogeo. Los toltecas y su legado en la escritura jeroglífica de México. Los toltecas, una civilización precolombina que floreció en Mesoamérica entre los siglos X y XII, dejaron un legado cultural significativo que abarcó diversos campos, incluyendo la escritura jeroglífica. Su sistema de escritura, aunque no tan extenso como el de los mayas, refleja una complejidad y sofisticación que evidencian el alto nivel intelectual de esta civilización. La escritura jeroglífica tolteca, también conocida como escritura mixteca Puebla, debido a su relación con otras culturas mesoamericanas, se caracteriza por el uso de símbolos y signos abstractos que representan tanto elementos fonéticos como logográficos. Estos glifos, grabados en monumentos, cerámica y códices, eran utilizados para registrar eventos históricos, actividades rituales y genealogías. Aunque aún no se ha logrado un desciframiento completo de la escritura tolteca, los investigadores han identificado algunos de los elementos y signos utilizados en su sistema. La presencia de glifos que representan nombres de lugares, deidades, gobernantes y fechas sugiere que los toltecas utilizaban la escritura para documentar su historia, mitología y actividades cotidianas. Los códices toltecas, manuscritos ilustrados en papel de corteza, son valiosas fuentes de información sobre la escritura jeroglífica de esta civilización. Aunque muchos de estos códices han desaparecido con el tiempo, algunos fragmentos han sobrevivido y han sido estudiados para arrojar luz sobre la forma en que los toltecas utilizaban la escritura como medio de registro y comunicación. Uno de los códices más conocidos que contiene escritura tolteca es el llamado Códice Borbónico. Este manuscrito presenta una combinación de glifos y figuras iconográficas que representan escenas rituales, deidades y acontecimientos históricos. A través de este códice, los investigadores han podido identificar elementos clave de la escritura tolteca y su vinculación con otras culturas mesoamericanas. La escritura tolteca también muestra influencias de otras civilizaciones contemporáneas, como los zapotecas y los mixtecas. Esta interconexión cultural se manifiesta en la presencia de glifos compartidos y temas iconográficos similares en los códices de estas civilizaciones. La escritura jeroglífica tolteca, por lo tanto, no puede entenderse de manera aislada, sino en el contexto más amplio de las interacciones culturales en Mesoamérica. Los glifos utilizados por los toltecas eran ejecutados con precisión y detalle, lo que sugiere la existencia de escribas especializados encargados de la creación y mantenimiento de estos registros. Este nivel de especialización indica que la escritura jeroglífica no solo era un medio de comunicación, sino también una forma de arte altamente valorada en la sociedad tolteca. La función de la escritura tolteca iba más allá de la simple transmisión de información. Los glifos utilizados en los códices y monumentos eran portadores de significados simbólicos y espirituales que trascendían lo puramente narrativo. La conexión entre la escritura y la cosmogonía tolteca era evidente, y los glifos se utilizaban para expresar conceptos relacionados con la mitología, la religión y la cosmovisión de la civilización. Los toltecas también empleaban la escritura como un medio para legitimar el poder político y social. Los glifos que registraban linajes, genealogías y hazañas militares servían para afirmar la autoridad de los líderes y gobernantes toltecas. De esta manera, la escritura se convirtió en una herramienta crucial para la construcción de la identidad y la memoria histórica de la civilización. Aunque la escritura tolteca ha presentado desafíos considerables para los investigadores modernos, su estudio continuo arroja luz sobre la complejidad cultural y la sofisticación intelectual de los toltecas. A través de la escritura jeroglífica,
Los toltecas dejaron un legado duradero que sigue siendo objeto de estudio y admiración en la comprensión de las culturas mesoamericanas y su contribución al desarrollo de la escritura en la región.